El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5 Benito Juárez, o CECIT 5, es una escuela de nivel medio superior del IPN que se localiza en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. En pocas palabras, se trata de una escuela de nivel bachillerato o de nivel medio superior. Si son ciudadanos de la CDMX sabrán que esta escuela tiene cierta reputación por varias polémicas que se suscitan en las instalaciones de la misma. Basta con que un día pongas en el buscador de cualquier red social el nombre del CECIT 5 y te aseguro que cada día encontrarás contenido bastante turbio alrededor de la escuela, desde porros tomando las instalaciones, el recinto entrando en paro nuevamente, alumnos peleándose entre ellos, profesores discutiendo a golpes con los alumnos, acusaciones de acoso hacia las alumnas y un largo etcétera. Como te has de imaginar, por estas y varias razones más, es que el CECIT 5 es bastante popular en temas de sucesos turbios sucediendo en escuelas en México. Esto desemboca también en que existan un sinfín de leyendas, anécdotas o historias que han sucedido en las instalaciones de esta institución. Dichas historias se han juntado en un iceberg, el cual te presentaremos el día de hoy. Sean bienvenidos una vez más a un iceberg más en el canal. Esta vez nos complace presentarles el iceberg del CECIT 5. Antes de empezar debemos aclarar que habrá varios puestos dentro del iceberg que saltaremos, ya que su contexto es bastante monótono o no existe mucha información del mismo. Sin más preámbulo, esperemos que lo disfruten. Nivel 1. Robo de presupuesto para el elevador 2014. Entre los años de 2010 a 2015, corría el rumor de que ya existía un presupuesto destinado por el gobierno para la construcción de un elevador en el CECIT 5. Sin embargo, debido a principalmente hechos de corrupción, este dinero nunca fue utilizado para lo que fue destinado en un principio. En su lugar fue robado por los exdirectores del instituto en esos años. Venta de calificaciones. Como se cuenta en muchas escuelas, se dice que en la boca puedes pagar con dinero para obtener la calificación que deseas para la materia que quieras, aunque claro, esto se mantiene como una simple leyenda dentro de la escuela. Preinfarto del director 2015. Cuando el movimiento general del IPN del 2014 terminó, cada sede académica comenzó movimientos internos para la expulsión de los directivos de sus respectivas instituciones, ya que en su mayoría estos directivos eran corruptos, negligentes y autoritarios. Por lo cual, en febrero del 2015, la CECIT 5 hizo lo propio, entablando conversaciones con estudiantes y directivos. En una de las tantas reuniones, el director decidió abandonar las conversaciones e irse a la subdirección académica, donde se fue a encerrar para no volver a salir. Ante esto, como era de esperarse, la comunidad del turno vespertino decidió ir a las afueras de dicha oficina y gritarle al director que saliera a dar la cara y retomara las conversaciones. Sin embargo, el director nunca salió, pero la gente solo se fue acumulando más y más, lo cual ocasionó que el ruido de la comunidad enfurecida aumentara en demasía. Bueno, se dice que toda esta presión de parte de la comunidad desembocó en que el director sufriera un preinfarto debido a la presión que la comunidad estudiantil le hizo sentir. Fabiola Romero. Este es bastante simple de explicar. Fabiola Romero es una profesora del turno vespertino que es coloquialmente conocida como la profa chavorruca, pues intenta copiar la jerga lingüística que usan sus alumnos para ser más agradable, utilizando palabras como pendejo, güey, chinguen a su madre, etc. Para algunos esto resulta gracioso, pero para otros no les resulta para nada agradable el hecho de que su maestra se les dirija de esa manera. Cuota para usos de baños. Varios profesores han contado que entre 1980 y 2002, las actividades de los conocidos porros eran inmensas, a tal grado que la autoridad no era quien mandaba dentro de las instalaciones, sino que eran los dichosos grupos de porros, los que tenían el control de la escuela. Durante este tiempo llegaron a pedir cuotas a los estudiantes para usar los baños, tanto para hombres como para mujeres. Venta de plazas.
No es un secreto para nadie el hecho de que en muchas instituciones de este estilo existe la famosa venta de plazas para maestros y trabajadores. En los meses de abril y mayo de 2016, mientras se daba continuidad al movimiento general de vocacionales, se solicitó una auditoría para la actual administración del plantel. En dicha auditoría se determinó que el director en turno de ese momento, el licenciado Wilfrido Plata González, vendía plazas en 50,000 pesos. Directivos financiando porros. Esta es una leyenda urbana dentro de las instalaciones de La Boca, en la que se comenta que muchos de los ataques que ha sufrido la escuela por parte de los porros han sido financiados por nadie más y nadie menos que por los propios directivos de la escuela. Esto con una finalidad estratégica y o política. Incluso se asegura que los directivos apoyan activamente todos estos movimientos en contra de la escuela. Venta de materias. Otra historia que se llega a contar dentro de las instalaciones del CECIT 5 es que si una materia o varias materias se te complican demasiado pasarlas y siempre terminas reprobando, puedes negociar con el profesor de la materia para así después de un acuerdo monetario puedas pasar dicha materia con una calificación aprobatoria. Claro, no puedes hacer esto con cualquier profesor, debes saber con quién y cuándo. Los precios varían demasiado conforme a quien le preguntes, pero casi siempre dicen que los precios van desde 100, 200 hasta 500 pesos en las materias con más reprobados. Flema. El Flema o el Festival de Libre Expresión Estudiantil de Música y Arte era un evento organizado por la comunidad estudiantil del plantel, el cual estaba planeado para realizarse en 2015. El evento se dividiría en 4 fases: la fase deportiva, la fase cultural, la fase artística y la fase musical. En cada fase se desarrollarían torneos y competencias, teniendo como cierre del evento un concierto con la participación de bandas y artistas muy reconocidos, como lo es Café Tacuba, Mon Laferte, Mascate Esta, etc., los cuales estaban dispuestos a tocar en el plantel. Lamentablemente, el director de ese entonces se negó a la realización del evento. Nivel 2. Robo en la elección de directivos. Esto tiene un contexto simple, y es que cuando las elecciones de directivos de La Boca tienen lugar, siempre hay una mafia detrás de las personas que quedan en los puestos directivos de la institución. Ya sabes cómo funciona este tipo de mañas, pues es algo que no solo se limita al CECIT 5. Acarreos. Durante el apogeo del tema de los porros, existía una leyenda hasta cierto punto cierta que mencionaba que muchos estudiantes eran obligados por los porros a participar en los mítines políticos que se llevaron a cabo durante los años 1980 a 2002. Pantoja. Pantoja fue un profesor que trabajaba durante el turno matutino en La Boca. Durante varios años fue señalado por las alumnas de la escuela como un acosador que abusaba de su poder. Ante los ojos de todo el mundo llevaba a cabo sus perversas acciones contra las compañeras. Cabe recalcar que durante los tendederos llevados a cabo en la escuela, obtuvo más de 15 denuncias por acoso sexual, como esta pancarta de aquí que decía Pantoja: en clase habla mal del cuerpo de las mujeres. Una vez le dijo a una compañera que traía falda que no se tapara, que si la traía hay que enseñar bien. Fantasma del checador. Yéndonos a un terreno más paranormal, en los años 2014 y 2016, La Boca enfrentó un paro estudiantil. La gente que se quedó en el plantel para resguardar las instalaciones comentan que, durante varias noches y madrugadas, el checador de los maestros y trabajadores sonaba como si alguien estuviera checando su entrada o salida del plantel. Lo curioso de esto es que mucha gente sostiene que sigue escuchando esto a día de hoy. Compra de representantes estudiantiles. Como pasa en muchas escuelas del país, el CECIT 5 tiene representantes estudiantiles, los cuales obviamente son conformados por alumnos de la escuela. Lo curioso de todo esto es que igual rondan leyendas de que puedes comprar estos puestos estudiantiles directamente con los directivos de la escuela, ya que ser representante estudiantil te da cierta ventaja en varias áreas dentro del recinto. Maestros con denuncias penales. Algo que ya podrás intuir viendo los puestos anteriores. Resulta pues que muchos profesores de la escuela cargan consigo demasiadas denuncias por diversos actos, en su mayoría por acoso sexual, algo que pasa no extrañamente dentro de la casa de estudios. Según datos sacados por la revista Chilango, hay 194 reportes contra maestros por acoso sexual y 45 por violaciones. Venta de droga y prostitución en Parque de la Ciudadela. Para explicar esto tendremos que salirnos un poco de los sucesos que acontecen dentro de la escuela.
El Parque de la Ciudadela es un parque que se ubica en el centro de la Ciudad de México. Dicho parque queda a solo 3 minutos a pie del CECIT 5. Si eres un habitante de la ciudad, sabrás de sobra todas las leyendas o mitos urbanos que existen alrededor de este parque, sobre todo cuando cae la noche. No nos explayaremos mucho en explicar esto, pues el contexto es bastante denso, pero para resumir diremos que siempre ha habido una creencia de que en este parque existe una gran red de venta de drogas y prostitución, y es el punto perfecto para encontrar este tipo de productos o servicios, pues al encontrarse en una zona bastante céntrica y de rápido acceso en la ciudad, ocasiona que mucha gente consiga estos servicios de manera eficiente. Ahora, por lo increíblemente cerca que se encuentra la escuela del parque, se cree que muchos de los clientes de la Ciudadela son estudiantes de la Boca. Tal vez en el futuro expliquemos más a profundidad esta interesante y oscura historia de este singular parque. Pacto Cafetería Director. Este pacto consistió en un desplazamiento que se hizo a los vendedores ambulantes, los cuales existían en las inmediaciones de la Boca, para que de esta manera las ventas de la cafetería de la escuela incrementaran, además de que posteriormente se planeaba bloquear la entrada y salida de la escuela para así forzar a los estudiantes a comprar dentro de la unidad académica. Delfino Acosador. Delfino fue un profesor del CECIT 5 que durante la marcha y tendedero de denuncias elaborado por las alumnas de la escuela obtuvo cerca de 20 denuncias por acoso sexual, todas las denuncias viniendo de diferentes alumnas. Las acusaciones se centraban en que Delfino múltiples veces las llegó a tocar indebidamente, cometió acoso verbal contra ellas o hizo insinuación sexual por medios virtuales. Asaltos dentro y alrededor de las instalaciones. Para nadie es sorpresa el hecho de que el CECIT 5 sea una de las escuelas más peligrosas en cuanto a asaltos en la Ciudad de México, más que nada por la ubicación en la que se encuentra. La revista Chilango la colocó en el top 5 de las escuelas más peligrosas de la ciudad, ya que durante el periodo de abril de 2018 a abril de 2019 se cometieron 7.592 delitos en los alrededores de la escuela. Y no solo se limita a esto, pues también es sabido que el estar dentro de la institución no te protege de la delincuencia, pues se sabe que mucha gente se cuela dentro de la Boca para asaltar a los estudiantes y las autoridades, pese a saber esto, no se han molestado en hacer algo al respecto. Exdirector Noé Pérez. Este es uno de los exdirectivos más polémicos que ha tenido la Boca, todo esto debido a su pésima administración, ya que su administración se caracterizó por ser totalmente corrupta, negligente y autoritaria. Gracias a las auditorías que se hicieron tiempo después, se supo que desvió millones de pesos de la institución, como el robo de material de los laboratorios de química y física, el famoso robo de elevador de la escuela, robo de dinero de donativos, entre otros.